te los comparto de manera inmediata. Muy bien. Esta tarde les tengo una serie de herramientas destinadas para lo que es el manejo de texto. Lo que es el manejo de texto en Excel, donde nosotros podemos trabajar texto y trabajar aquellos información que nosotros obtenemos de importaciones de Excel. Eh, Normalmente lo que es el texto en Excel no es su fuerte, sin embargo, nosotros podemos, mediante funciones, trabajarlas, mejorar las funciones, mejorar los contenidos de los textos dentro de nuestras celdas o dentro de nuestra hoja de trabajo. Es necesario muchas veces que con las importaciones que nosotros hagamos en Excel o los textos que ya se tengan a mano, pues se le dé un trato un poquito diferente y se mejore lo que es la parte de texto. Una de las primeras funciones que quiero mostrarles lo vamos a tener dentro de las categorías de fórmulas, dentro de la biblioteca de funciones. Aquí en la versión 2013 de Excel vamos a tener las categorías. Recordar que cada categoría en Excel tiene su división. La categoría de las recientes, la categoría de las funciones más utilizadas, las financieras, las lógicas, el grupo de categoría de texto. ¿Okay? Aquí nosotros tenemos un kit completo donde nosotros podemos trabajar funciones tipo texto y que estas funciones nos sirvan para resolver aquellos problemitas de espacios de más que vamos a tener dentro de los textos. Una de estas funciones muy simple, si ustedes notan, por ejemplo aquí vamos a tener este texto está ampliado con espacios en blanco dentro y normalmente nosotros no queremos esos espacios en blanco. Esos espacios en blanco se pueden sustituir los que están en medio de los textos con la función espacios. La función espacio solamente brinda un solo parámetro o argumento que agregarle dentro de la función. Esta función espacio, por ejemplo, me sustituye o me suprime los espacios que hay de más dentro de un texto. Simplemente nada más le indicamos el texto y la función se encarga de comprimir ese espacio. Y de ahí pueden hacer pues su arrastre y duplicación y tendrían un texto mejorado. Es una función bastante simple, se puede combinar con otro tipo de funciones y se puede manejar a través de distintos tipos de mecanismos en la hoja de trabajo. ¿Okay? Otra función muy útil es la función valor. Esta función permite que yo pueda transformar un texto con comportamiento numérico a un valor propiamente numérico. En algunos casos nosotros vamos a tener importaciones que nos resulten texto y yo obviamente quiero que quede 100% un texto para poder manejarlo con una fórmula o con una función. En este caso, por ejemplo, si vemos estos textos que tenemos aquí, estos textos, si yo aplico una función, la función no me detecta valores. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos la función valor, solamente tenemos que indicarle como argumento o parámetro la celda que queremos transformar en un valor, vamos a tener que el valor queda 100% ya como un valor numérico. Sin embargo, está bajo una función no obstante. Aquí si yo aplico el autosuma, detecta la función si sería el caso que quiero transformarlo y me detecta los valores para trabajar directamente con la función. ¿Okay? Así que sería un elemento que podamos nosotros en algunos casos, ¿verdad? Trabajarlo directamente dentro de la función. Otro detalle específico de esta función es cuando tenemos pase de información también con
otro tipo de función como la función texto. Esta función maneja lo que es un texto numérico a un valor que nosotros le podamos colocar una máscara o colocarle lo que es un formato numérico, básicamente un formato numérico. Aquí, por ejemplo, si nosotros queremos colocarle un formato numérico, lo podemos manejar con la función. La función va a tener como parámetro el valor que queremos transformar en un valor, obviamente numérico, con comportamiento textual y formatearlo con cualquiera de las opciones de formato, signos de Balboa, de dólares, los numerales para lo que es la parte de numérica o entera y los decimales. Entonces vamos a tener como resultado esto. Sin embargo, esto se sigue comportando como un texto. Si yo quiero nuevamente tener este valor textual a un valor, entonces le puedo pasar nuevamente la función, en este caso la función valor, y la función valor me va a colocar nuevamente un texto y me lo transforma a un valor numérico. O sea que yo puedo tener varias alternativas. Directamente pasarle lo que es un valor textual a un valor texto, y lo que es un valor texto nuevamente moverlo a un valor propiamente numérico. Así que estas funciones me van a permitir que yo pueda hacer transformaciones en los textos. ¿Okay? Así que estas cápsulas nos van a ayudar más que nada a elementos rápidos dentro de la hoja de trabajo. Bien, otro de los detalles que nosotros vamos a tener, dentro de nuestras funciones es la función sustituir. Es otra función que nos va a permitir a nosotros el manejo de texto. Cada una de estas funciones, como ya habíamos orientado, ¿verdad? Son para el manejo netamente textual. Aquí vamos a tener el ejemplo ahora de la función sustituir. Esta función tiene 3 argumentos obligatorios. Recordar que en Excel, cuando utilizamos los asistentes de funciones, las funciones que tienen remarcado en negritas, sobre todo estos elementos, quiere decir que son argumentos o parámetros netamente obligatorios. Y las funciones que tienen estos argumentos en gris tenue, quiere decir que son argumentos opcionales. Cada uno de estos parámetros en negrita, totalmente obligatorio. En el texto, yo le voy a indicar en este argumento o parámetro cuál es el texto que quiero en un momento sustituir. Luego, el texto original, que en este caso es un blanco, que es el que quiero reemplazar o sustituir, que sería mi texto original, y texto nuevo, con estos doble comillas juntas, le estoy indicando que quiero suprimir el espacio en blanco que hay entre el valor textual. En el argumento número de ocurrencia, aquí le vamos a indicar es la cantidad de ocurrencias que yo quiero que él sustituya. Si se repite el valor textual en toda una cadena de texto, yo le puedo decir, bueno, una ocurrencia o 2 ocurrencias, o las veces que él encuentre. Las veces que él encuentre no le colocamos absolutamente nada, lo vamos a dejar en blanco. Pero si le indicamos aquí un valor numérico, especificamos cuántas veces queremos reemplazarlo. ¿Okay? Entonces vamos a tener el texto original y lo que es el texto nuevo. Cuando tenemos esto, vamos a tener la sustitución de esta forma. Aquí hay un valor blanco, aquí lo sustituye. Y podemos hacer entonces el arrastre vertical para sustituir el resto de la información que queremos. También tenemos el detalle, por ejemplo, sobre todo cuando hay códigos. Cuando hay códigos y queremos sustituir, por ejemplo, el código anterior por uno nuevo. Aquí en este caso, la función me permite
también buscar el valor textual, sustituirlo por el texto original y colocar el nuevo texto que yo quiero. Por ejemplo, en este caso estoy sustituyendo AL por EL en el texto, y eso es lo que la función básicamente me va a trabajar, la sustitución del valor. Entonces vamos a tener esto como resultado. Cada uno de estos elementos, al momento ya del arrastre, vamos a tener, duplicamos pues la función y tenemos esto como resultado. Cada uno de estos elementos o de estos también se pueden combinar con otras funciones. Sobre todo la función espacio, podemos también sustituirla por otra función como sustituir. ¿Okay? Otra función también muy utilizada para lo que es saber el largo de un carácter. En algunos casos yo quiero o necesito conocer el tamaño de un campo o de una posición de campo. El tamaño de un campo en este caso me lo va a dar esta función, la función largo. También esta función largo está en las categorías, ¿verdad?, de texto. Estamos manejando toda esta área de texto, ¿verdad? Y aquí la función va a tener también solamente un parámetro, que es indicarle el texto que queremos saber, el tamaño total, y él nos indica el tamaño. En algunos casos nosotros necesitamos cortar lo que son los textos, reducirlos, y la función nos va a indicar, por ejemplo, el tamaño que tiene el texto en ese momento. Así que esta función me controla o me indica el tamaño de un texto específico. ¿Okay? Bien. Otras funciones que nos van a ayudar bastante. Las funciones izquierda, la función derecha y la función extrae. También es otro conjunto de funciones. Estas funciones, sobre todo la función a la izquierda, esta función me permite ubicar caracteres hacia el lado izquierdo. Aquí yo voy a tener, por ejemplo, el texto y el número de caracteres que quiero separar. Aquí yo tengo, por ejemplo, un código de producto, por ejemplo, estos 3 códigos de producto, y yo quiero separar esos 3 caracteres hacia el lado izquierdo. La función, tengo que indicarle el número de caracteres, en este caso, la cantidad que quiero separar, o si dejo esto en blanco, solamente me va a sustituir un carácter o me va a dar el primer carácter que quiero dentro del texto. El texto en este caso, por ejemplo, es el que le voy a indicar aquí, en esta posición, y la cantidad de caracteres que yo quiero hacia el lado izquierdo. Si yo le digo, por ejemplo, 5, él me va a separar los 3 caracteres con el guión y el número 2. Si le digo 6, por ejemplo, me va a separar 6 caracteres. En este caso, yo quiero los 3 caracteres hacia el lado izquierdo. Y esto me mejora mucho, lo que es drásticamente, cuando quiero separar, por ejemplo, y crear un campo nuevo o crear una columna nueva. De igual forma, está la función extrae. Esta función extrae se la voy a mostrar aquí abajito primero y luego la vamos a combinar. Esta función me permite extraer de cualquier posición de un texto, me permite extraer el valor o contenido que yo quiera. En este caso, por ejemplo, el texto específico que tenemos aquí, este texto lo vamos a tener en esta posición, la posición inicial y el número de caracteres. En el texto que vamos a tener nosotros en esta posición, vamos a tener la posición inicial desde donde queremos nosotros el carácter. Entonces, la posición inicial, en este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a tener las posiciones adecuadas y vamos a tener el número de caracteres que queremos separar. Aquí, por ejemplo, yo voy a tener esta cantidad de caracteres a separación, que es una fecha. Bien, todo. Bien.
Prosiguemos, ¿verdad? Vamos a tener entonces los textos específicos. En este caso yo quiero extraer texto dentro de un contenido o una cadena de caracteres. Aquí en este caso, por ejemplo, yo quiero este grupo que está aquí en esta área, no sé si lo logran ver bien. Aquí yo tengo una fecha. Esta fecha yo la quiero extraer de ese dato importado. Yo voy a tener que indicar en la posición inicial, siempre es un campo obligatorio. Recuerde que lo que está en negrita es obligatorio. Y el número de caracteres que yo quiero. En este caso tengo 6 posiciones de caracteres. Ya él aquí me está extrayendo lo que yo quiero, que es el numérico, y me da como resultado esto. Esto posteriormente lo debo manejar como fecha, como valor y como un texto. La segunda fase para extraer, por ejemplo, la fecha de esta posición, es con la función texto. La función texto me va a indicar, en este caso, combinado con el extraer. Fíjense que aquí hicimos algo bien curioso, ¿verdad? Nosotros colocamos primero lo que fue el extraer dentro de la función texto. Esta función texto me permite convertir un texto y formatearlo con un número específico. Aquí yo le indico el valor, que en este caso lo contiene la función extrae, y luego el formato que yo quiero. Básicamente, como es fecha, yo quiero formatearlo en fecha, ¿verdad? Y lo vamos a representar de esta manera. Pero posterior a esto, vamos a tener, fíjense que tenemos la función extrae, tenemos el texto formateado, y por último, le aplicamos la función valor. La función valor me convierte un valor de comportamiento textual a un valor 100% numérico, como lo habíamos representado en el ejemplo anterior. Y aquí, como resultado, yo voy a obtener la fecha. En este caso, vamos a tener esto. Noten que tenemos en la posición de lo que es la función, vamos a tener lo que es el valor, la fecha, vamos a tener el formato y la conversión total de todo el elemento. Así que básicamente esto es bien interesante porque ahí ahora estamos combinando ya funciones. La función valor, la función texto y la función extrae. Una combinación para obtener lo que es el texto final y obtener esto que es ya mi fecha formateada y con comportamiento numérico dentro de lo que es esta área de aquí. ¿Okay? La próxima función es la función derecha, también muy sencilla para utilizar. Yo le voy a indicar el texto que yo quiero y la cantidad de caracteres a la derecha que quiero separar. En este caso, la función yo quiero 2 caracteres hacia el lado derecho, esto, que ven aquí, y quiero el texto, que en este caso es lo que yo quiero separar. Como resultado, yo voy a obtener esto. Y al hacer mi arrastre vertical, voy a tener los caracteres hacia el lado derecho separados. En este caso, 2 caracteres. Nosotros le podemos indicar, por ejemplo, cuántos caracteres a la derecha quiero. 5, 6, 7, lo que ustedes necesiten. Hacia el lado derecho le podemos separar. Entonces, por ejemplo, si le indico 5, serían 5 caracteres. Las iniciales, el guión y el 07. ¿Okay? Aquí en este caso solamente yo necesito 2 caracteres y aquí en este caso es lo que yo quiero separar con la fecha. Así que si descomponemos un poquito la función como la aplicamos aquí, en principio tenemos la función extrae para extraer el contenido dentro de este dato importado. Luego de la función extrae tenemos la función texto para que se comporte con formato numérico este valor que estamos extrayendo. Y finalmente usando la función valor para que todo este contenido lo transforme en un valor final y que se puedan manejar estas fechas ya en una columna aparte. ¿Okay? Bien. Otra función que en lo personal me gusta bastante su utilización. Voy a hacer el ejemplo que es la función concatenar. La función concatenar es una función que me permite uniones de texto. Me permite manejo de texto hasta 255 elementos o cadenas de texto puedo armar.
Por ejemplo, me voy a ubicar en esta posición. Aquí vamos a usar la función concatenar. Esta función me permite, como les informaba, hasta 255 elementos que puedo unir. A medida que ustedes van abriendo casillas, él va abriendo los argumentos hasta el 255. Esta función con estas versiones nuevas creció. Bien, en el texto inicial, por ejemplo, yo quiero unir este nombre y quiero unir este apellido para que queden en una sola columna. En algunas veces necesitamos este tipo de trabajo donde necesitamos unir, por ejemplo, el texto. Como resultado vamos a tener esto, María Pérez, por ejemplo. Pero yo quiero un espacio entre el texto y el valor para que no me quede así unido. En la función concatenar yo le puedo también decirle que quiero caracteres, por ejemplo, en blanco. Con un espacio en blanco, él me crea la doble comilla y le puedo decir que quiero este texto. Entonces me une María espacio Pérez, el valor correspondiente al texto. ¿Okay? Es una función muy útil, muy sencilla de utilizar. Si hacemos nuestro arrastre, vamos a tener los nombres unidos en una sola celda. Hay funciones también que nos van a permitir separación. También es otro capsulita que le podemos informar en nuestros próximos cápsulas, ¿verdad? Está la función izquierda, ya la vimos. Por ejemplo, si queremos separar estos códigos a la izquierda, para ver la función también operar acá en esta otra forma, función izquierda. Todas estas funciones se pueden escribir de manera manual, o sea que las puedo escribir. Aquí yo le voy a indicar el texto o el código y los 3 caracteres a la izquierda, suponiendo que lo que yo necesito son estos 3 primeros caracteres que me representa una sucursal o un código o una categoría de producto, etcétera, y hacemos la separación. Tendríamos esto. Función derecha. Vamos a aplicarla acá nuevamente, la función derecha. Vamos a tener el texto y quiero los 4 últimos caracteres finales. Esto. Entonces me permite separar estos códigos. Hacemos el arrastre vertical, tenemos esto. Entonces hemos separado los 4 caracteres finales a la derecha, los 4 a la izquierda iniciales. Otra función muy útil, por ejemplo la función -c. Esa función transforma todo a minúscula. Si yo necesito, por ejemplo, de esta función transformar este texto, por ejemplo, todo en minúscula, básicamente nosotros vamos a tener como texto la función -c, que es esto, y aquí vamos a tener el texto inicial o demostrativo, que sería este. Tendríamos María Pérez así en minúscula, y al hacer el arrastre vertical vamos a tenerlo todo creado. En algunos casos vamos a tener retos. Por ejemplo, crear los correos personales de toda la empresa con un estilo de nomenclatura. Suponiendo que mi dominio sea newhorizon.com.pa, suponiendo que este sea mi dominio, y yo necesito armar los correos de las distintas personas. El correo necesito armarlo con la primera inicial de la persona, un punto, el arroba y luego el dominio. Por ejemplo, si es el caso de María Pérez, sería m.perez@newhorizon.com.pa. Entonces, aquí vamos a utilizar la función concatenar. En primera instancia, vamos a comenzar a unir los textos, ¿verdad? Aquí yo tengo el nombre, tengo el apellido. Entre el nombre y el apellido dijimos que iba a ir un punto. Queremos el apellido. Queremos el arroba. Y el dominio. Necesitamos el dominio. ¿Qué sería esto, verdad? Nuestro correo, así general, ahorita estaría de esta forma: maria.perez@newhorizon.com.pa. ¿Ok? Bien. En este caso, ¿verdad? La función ya me está uniendo los textos, pero requerimos que María Pérez sea m.perez@newhorizon.com.pa.
Así que dentro de la función tenemos que hacer un arreglo. Aquí en el primer texto utilizamos la función izquierda porque necesitamos el primer carácter separado. El parámetro, que es el texto, un carácter y cerramos el paréntesis. Así que vamos a tener m.perez@newhorizon.com.pa. Necesitamos algo más. Bien, los correos se presentan en minúscula y aparte de eso, si hacemos el arrastre vertical, vamos a tener un problemita con el dominio. En el dominio tenemos que declarar en la parte del dominio una referencia absoluta. La referencia absoluta para fijar el valor dentro de la función y que el dominio quede estático o quede fijo. Así que aquí ya después podemos hacer el arrastre vertical. Pero el último toque final sería que todos los correos siempre se presentan en minúsculas. Entonces, al inicio de la función concatenar, colocamos esta función -c. -c, abrimos el paréntesis y contenemos todo esto dentro del -c. Y obtendríamos todos los correos en minúsculas. Y ya podemos hacer nuestro arrastre vertical. Serían los correos. En algunos casos se pueden combinar secuencias, se pueden combinar, si hay nombres iguales, se puede distinguir por números, se pueden hacer otro tipo de mecanismos para trabajar con la función. Pero básicamente la función nos permite, son funciones un poquito versátiles que nos permiten amoldarnos y como ven, desde la más simple, como las podemos trabajar de manera individual, pues acá al final también nosotros podemos, ¿verdad?, combinarlas. ¿Okay? Así que hay combinación de las funciones que podemos hacer y estas funciones nos son bien útiles al momento de trabajar un texto, trabajar y convertirlo en un valor. Muy bien. ¿Okay? Bien. Espero que estos textos lo hayan pues aprovechado un poquito estas cápsulas. Básicamente nosotros pues aquí en Horizon Panamá tenemos las herramientas necesarias pues para lo que es una capacitación exitosa y esperamos contar con ustedes, ¿verdad?, más adelante en otras pequeñas cápsulas. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy en esta tarde. Espero que esto sea de gran provecho y nos podamos entonces nuevamente presentarles otra nueva cápsula. Buenas tardes a todos. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por su